Muy bien. Después de la sesión hemos recibido muy buenos comentarios. Felicitaciones para los ponentes. Ha sido una información que a muchos nos ha causado pues una sorpresa y la comparación con nuestra situación en México no deja de ser interesante y provocadora, ¿no? Bien, vamos a pasar primero a las preguntas de las sedes. Primero tendremos a la Universidad Autónoma del Estado de México. Pasamos directamente. Entonces, sí, los escuchamos, Estado de México, sus preguntas concisas, breves, directas, al punto. Buenas tardes, mi nombre es Elizabeth Ventura Gutiérrez García y desde la Universidad Autónoma del Estado de México les enviamos un saludo. Saludos. Y las preguntas son las siguientes. Para William, nos parece claro que las características de las reformas a la educación superior se han matizado por las movilizaciones estudiantiles. Entonces, ¿podría indicarnos, más allá de la defensa de la educación pública superior, cuáles han sido y son las demandas específicas de los estudiantes ante las exigencias o requisitos de calidad que provienen de la OCDE? Si la educación superior sigue las exigencias de calidad establecidas por la OCDE, entonces se puede hablar de un sentido social de la educación y en particular de las profesiones. Y para Alexander, las universidades privadas, aparte de captar recursos otorgados como créditos a los estudiantes, ¿tienen acceso a otros recursos financieros públicos? ¿Los créditos otorgados a los estudiantes están ligados al sistema bancario? Esas serían todas las preguntas. Muchas gracias. Escuchamos todas las preguntas y luego las contestan, ¿sí? En bloque. Autónoma de Morelos. Los escuchamos, Morelos. Hola, bueno, les hablo desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Soy Sergio Ulises Sánchez Buelna, profesor de la universidad. Les enviamos un saludo y felicitación a los ponentes. Nos hubiera gustado tener más tiempo para abordar con más calma los mecanismos precisos para hacer la investigación, pero bueno, vienen las preguntas. Si la sociedad colombiana percibe a los estudiantes universitarios de las instituciones públicas como elementos sociales indeseables, entonces, ¿cuál es la expectativa de recepción social para la movilización de la MANE en unos días? El 10 creo. Y dos, en el imaginario social, ¿cuál es el papel social de la institución universitaria? Concretamente, ¿cómo se forman a los estudiantes de posgrado en la universidad pública en comparación con la formación que reciben en la institución privada? Gracias. Gracias, Morelos. Ciudad Victoria, por favor, sus preguntas, adelante. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, les escuchamos. Hola, hola. Hola. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo funcionan las agencias acreditadoras en Colombia? La agencia acreditadora, la CNA, ¿cuáles son los principales indicadores y categorías que se evalúan cada una de ellas? Y el CONACYT. Ok, en la bibliografía aparece la educación inclusiva como propuestas muy buenas, pero si en los estudiantes regulares vimos que era muy complicado, ¿cómo es la realidad en las universidades, en las instituciones de educación superior, para que una persona con discapacidad, su proceso educativo sea exitoso? Si puedo ahondar sobre el impacto del apoyo, del docente de apoyo, lo de los planes individuales de ajustes razonables
y si realmente está funcionando el Sistema Nacional de Información de Contratación Educativa para mejorar la calidad de la vida de las personas con discapacidad que egresan de su país. Bueno, muchas gracias por estas preguntas tan breves. Bien, también. Laredo, por favor, sus preguntas. Universidad Autónoma de Tamaulipas, sede Laredo, Comercio. Bien, buenas tardes. Hola. Igualmente, felicitación a los ponentes. Excelente participación. Las preguntas son en el siguiente sentido. La primera es, ¿cómo aseguran la calidad de la educación superior en Colombia? Es decir, ¿cómo es el sello que le ponen ahí? En el caso de México, pues tenemos a los comités interinstitucionales para la educación superior y el COPAES, ¿verdad? El Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. En el caso de Colombia, ¿cómo es que se asegura la calidad de la educación superior? Y la número 2 es que cómo ha impactado la Alianza del Pacífico en la educación superior, sobre todo en movilidad estudiantil entre los países que la conforman. Gracias. Muchas gracias. Entonces cambiamos, ahora será Tlaxcala. Escuchamos a Tlaxcala, a la doctora Selene Ávila. Un saludo. Hola. Igualmente un saludo. Agradezco la oportunidad de participar en la sesión de hoy y desde la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala queremos enviar una felicitación al doctor Alexander por su presentación. Nuestras preguntas para el doctor son las siguientes. ¿Qué relevancia desde las políticas públicas se le está dando en Colombia a la investigación en áreas de sociales y humanidades y cómo se está incentivando a los docentes de dichas áreas de investigación? Y la última, ¿cuál es el nivel de desarrollo de la educación a distancia en Colombia? Muchas gracias. Buena tarde. Gracias, buenas tardes. Bien. Hola. 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 Bueno, realmente muchas gracias por las preguntas. La verdad son bastante exigentes. Aquí tratando de organizar las ideas. Frente a la pregunta de la maestra Manuel Elizabeth del Estado de México sobre la reforma. La semana pasada hubo una manifestación porque en una universidad, de la Universidad Distrital, había un factor de corrupción muy alto, hasta el punto que el rector y el vicerrector se fueron de rumba y hasta contrataron strippers, prostitución, aunque el rector solamente vio. Sí, eso fue el argumento. Todo lo pagaron con la tarjeta de crédito de la universidad. Esa fue la movilización de la semana pasada de algunos estudiantes. Y lógicamente se acerca a un año del 10 de octubre, donde empezó el paro que duró casi 3 meses en la universidad pública del año pasado. Las demandas en este momento casi que son vigentes, las mismas, porque frente a un problema de corrupción como el que les acabo de nombrar, cuando los estudiantes salen a protestar, le echan la culpa a ellos. Es decir, el Estado y los medios de comunicación lo que hacen es desviar la atención y hacer ver a los estudiantes como el problema y no el problema donde está. Es decir, la financiación de la educación. El doctor López decía algo muy importante y es, quiero hacer eco, si me lo permitís, Alex, y es, falta voluntad política. La plata la hay. La plata la hay para poder financiar, para poder equilibrar la cancha, como lo decíamos ahora. Pero venden el eufemismo de becas a los jóvenes de secundaria en Pilopaga o Generación E, y no son becas, son créditos condonables, que como lo mostraba el doctor Alex,
esos estudiantes, si fallan, pues quedan embargados y casi que imposibilitados de por vida para poder acceder, porque como son estratos 1 y 2, pues van a quedar con una deuda altísima que no van a tener cómo solventarla. 2, el hecho de que la universidad tenga que vender servicios, ya lo hace ahorita en la educación de posgradual, pero quieren convertir también eso en la educación profesional, universitaria, a nivel público. Esas demandas de no hacer esa reforma porque afectaría el recurso, porque es que ponen a cada universidad a que se consiga sus propios recursos para el financiamiento. Eso afecta la autonomía, la calidad y los procesos de contratación. Entonces, no podríamos decir exactamente que la educación pública esté mal vista. No. Lo que queremos decir es, hay universidades estratificadas. Por ejemplo, si hablamos a nivel privado, hablar de la Universidad de los Andes o la Universidad, la Externado, pues son universidades que tienen un reconocimiento social y eso pesa. A nivel público tenemos la Universidad Nacional, la Universidad del Valle, donde somos egresados nosotros, ¿sí? La Universidad de Antioquia. Tienen ese reconocimiento. Las universidades públicas tienen mucho reconocimiento y las personas quieren estudiar en la universidad pública. El problema es que no hay cupos. El problema es que no hay cómo. Yo soy un afectado. Cuando yo me presenté no quedé en la universidad pública. Tuve que salir a correr a buscar una universidad privada, que afortunadamente tuve una opción de beca y pude acceder a mis estudios de pregrado, licenciarme y seguir ya pagando. Entonces, nosotros queremos estudiar, queremos que nuestros hijos estudien en la universidad pública, pero al paso que va, cada día se va a ver amenazado como tal. ¿Cómo se mide la calidad? Esa dinámica de la sociedad del conocimiento, sabemos que los rankings internacionales son los que ponen la política, ¿no? Un dato que se me olvidaba en la historia es 25 de mayo del 2018. Recuerdo que ese día estábamos aquí en reunión de coordinadores de sede, aquí en ese año. Ese día Colombia fue aceptado en la OCDE. ¿Sí? Desde ese día hacemos parte, como decía el doctor López, de los países, club de los países ricos. Y entonces tenemos que adaptarnos a las dinámicas y a las políticas que plantea la OCDE si queremos mantenerlo allí. Y las universidades que tienen mejor prestigio y que tienen mayor capacidad y que tienen mayor posibilidad son las universidades que van a poder siempre estar rankeando. Hay universidades que tienen muchas proyección social, mucho trabajo social, mucho trabajo de transformación, pero como muchas veces no tiene el trabajo social, el trabajo de las humanidades, hay unas cosas que no mide. Muchas veces los rankings miden los procesos, miden cuántas revistas se publican, miren cuántas ustedes lo citan. Entonces entramos en la dinámica, yo te cito, tú me citas, ¿sí? Muchas veces publicar en una revista indexada te cobran en algunas universidades. Entonces muchas veces quienes publican, no quiero por favor con eso desmeritar porque hay académicos de gran nivel, pero muchos que quieren empezar a publicar también tienen que reconocerse. Porque se mide, pues, es cuantificable, se cuantifica cuántos te citan, cuántos publicas, y muchas veces cuando terminamos publicando para puntos Colciencias, que es el CBLA, la hoja de vida de investigadores, CBLA Colciencias, nosotros todo lo que hacemos da puntos, ¿sí? Yo acabo de obtener mi reconocimiento como investigador junior, ¿sí? Pero entonces nosotros vaya, publique, y muchas veces en ese publicar termina uno publicando más por cumplimiento de los puntos que por el amor a la ciencia y a la investigación. Y es un problema que sucede porque los directivos de la universidad le están diciendo a uno
¿Qué hubo que no han publicado? Miras que su grupo en dónde está, mire que está, entonces termina muchas veces los grupos publicando por publicar. Alex, no sé. Miren, en cuanto a las demandas específicas de los estudiantes, pues está que se transfieran los recursos que se necesitan para la educación superior pública, que se replantee la existencia del ICETEX, que desaparezca. El candidato a la presidencia de la República, que quedó en segundo, o sea, nunca había habido una votación tan alta de suma de votos entre los dos, que fue casi 20 millones de votos, de un potencial electoral de 34, 35 millones de personas en Colombia. El segundo candidato sí dice, eso hay que acabarlo, se condonan todas las deudas y el dinero que va para el ICETEX se va para la educación pública. Pero este tipo de cosas, lo hablábamos afuera, suena a populismo, ¿no? Y yo le decía ahora con las personas que hablaban, venga, ahora es como que el momento de replantear. La pregunta es, ¿qué es populismo? O sea, cuando hay las posibilidades, cuando están los ingresos, cuando están los recursos, decir que financiar totalmente la educación superior en Colombia es populismo. Yo sigo preguntando, entonces que replanteemos qué vamos a entender por populismo. Porque con esas ideas lo que hicieron fue polarizar a Colombia. Entonces, esas son las demandas. Pues que sean unas universidades más abiertas en el sentido al humano. Responder a todas las demandas de la OCDE pues implica una transformación muy fuerte en las dinámicas académicas, administrativas de la universidad. ¿Tienen acceso a otros recursos públicos las universidades privadas? Pues miren, la universidad privada en Colombia es sin ánimo de lucro, por la ley. Es sin ánimo de lucro. Ante eso hay una entidad del Estado pues que les colabora con préstamos a bajo interés para que construyan bloques, construyan laboratorios y la universidad poco a poco en un tiempo largo plazo pues paga ese dinero, pero ese dinero pues no lo van a prestar con un interés como lo presta el sector financiero, ¿no? Entonces de alguna manera sí recibe más dinero del erario, de los fondos de la nación, de formas disimuladas, pero sí, ahí está presente siempre la transferencia al sector privado de los dineros de la nación. Dice la sociedad colombiana, miren, los hechos en los que los estudiantes de la educación pública, superior, la universitaria, y superior, porque es que el 10 van a salir el SENA también. Van a salir las universidades públicas y va a salir la universidad privada. Algo que logró los últimos gobiernos fue concienciar al estudiante de lo público y del privado. Es decir, el 10 sale la Javeriana, sale el Externado, sale la Pontificia Bolivariana, sale la Tadeo, sale la Salle, además de la Nacional, además de la Distrital, además de la Pedagógica. En Colombia, Bolívar decía algo, en Colombia están los académicos, en Venezuela estamos los que vamos a la lucha. Y se han quedado mucho en el pensar, repensar, pero de ahí para adelante, ¿qué? Todo lo que se ha conseguido en beneficios laborales y en educación se ha conseguido a través de la lucha y de las marchas. Por eso los medios de comunicación lo tipifican como el desorden. La semana pasada acabaron con una sede del ICETEX, unos encapuchados, pero ojo, que la policía, se ha comprobado, tiene infiltrados con capuchas. Entonces eso delegitima el movimiento estudiantil y los medios de comunicación ayudan a delegitimar el movimiento estudiantil. Sí hay una visión, quisiera pensar no generalizada, que los estudiantes de la educación pública universitaria se ve como el inconforme, el vándalo, porque así decían la semana pasada con la destrucción de la sede del ICETEX, como el que quiere toda la fuerza. Y la opinión pública hoy en nuestros países, en Latinoamérica, maneja mucho, ¿no? Y la opinión pública lo manejan los medios de comunicación. Entonces, yo sí podría decir que cuando va un egresado de la universidad pública, pues creería que hay algo de reticencia a la hora de contratarlo, ¿no?
por esta imagen que tiene del sindicalista en Univalle. Pero no ven que la Universidad Los Andes se graduaron los NULE, que se robaron 130 mil millones de pesos en Bogotá en obras, ¿ya? Que otros que han causado, bueno, eso es de parte y parte en últimas, pero lo que sí es cierto es que el estudiante de la universidad pública es estigmatizado exageradamente. ¿Cómo es la relación de las IES, las personas con discapacidad? Pues eso tiene que ver con presupuesto también, ¿no? Hacer toda una adecuación, crear, las personas invidentes deben de tener a alguien que esté ahí junto a ellas, pero eso tiene, por ejemplo, eso tiene toda una repercusión en presupuesto. Entonces, si hay presupuesto, todas estas posibilidades para las personas en situación de discapacidad, pues se les potencializa para que esté ahí. Infraestructura, acceso a las bibliotecas, acceso a personal especializado, pero si no hay presupuesto, lo primero que comienzan a recortar ese tipo de rubros en los presupuestos de la nación. No sé, William. Sobre los PIAR, el programas de Plan Integral de Ajustes Razonables, que tienen que ver con la educación superior. A nivel de educación pública, de la media, básica y media, quiero empezar por allí, para que entendamos un poco la dinámica. En ese momento estamos haciendo PIAR, el colegio, yo coordino el colegio, como podían ver, una escuela privada, pública, perdón, y hacer comprender al maestro de que debe hacer unos ajustes, porque la pregunta es, ¿y entonces yo qué tengo que cambiar? Y entonces yo tengo que regalarle la materia al niño con discapacidad, entonces, sí, y muchas veces a nivel superior la gente piensa que es solamente una cuestión de adecuación física, que lógicamente es importante, pero ¿de qué sirve que se adecuen físicamente cuando no hay transformaciones espirituales y mentales en las relaciones entre agentes pedagógicos? Aquí todavía nos falta, sobre todo porque en la educación superior, los que estamos en educación superior, hay veces como que no caminamos, sino que levitamos, ¿sí? Y eso como que nos encantan. Nosotros en Colombia sufrimos de un problema, es el doctoritis, ¿sí? A todo el mundo le gusta que le digan doctor, hasta que no es, ¿sí? Allá todo el mundo doctor, es decir, hay gente que solamente si trabaja en cualquier cargo público es doctor, ¿ya? Entonces, como yo soy doctor, entonces usted me tiene que tratar de una manera diferente. Y yo no me voy a meter en ese problema porque yo soy el que sé. Yo tengo un término, me gusta hablar de terrorismo epistemológico. El maestro que arranca, llega a su primer día de clase y dice, yo soy profesor universitario, yo soy doctor, yo hice mi doctorado en La Salle, y entonces yo soy el que sé. Y conmigo la materia es muy difícil y hay el que falte, y entonces quiere generar todo un terrorismo para que ganar respeto, pero uno muchas veces se da cuenta que lo que hay detrás es un vacío académico intelectual. Entonces creo que allí hay una forma que hay que construir a partir de esos elementos. Y a nivel de la educación a distancia, creo que hay algunas universidades que están generando algunos procesos más privadas que públicas, ¿sí? La UNAL, universidad. No hay que confundir en Colombia la UNAL porque llama Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y tienen un logo muy parecido al de la Universidad Nacional y la gente lo suele confundir. La UNAL tiene educación a distancia, la UDES, Uniminuto, tienen programas a distancia que han sido muy exitosos. Y también se va muy relacionado a la pregunta que nos hacían sobre la educación pública y la privada, porque cuando usted paga, cuando usted es mi cliente, yo no te voy a tratar mal. Entonces, cuando tenés un grupo que pronto no quiere estudiar, pero te pierden muchos estudiantes, pues van a llamar y van a decir, doctor Alexander, ¿qué pasa con este grupo? Revise a ver, revise sus prácticas, revise sus metodologías, ¿sí? Porque si nos cerran curso, pues usted se queda sin trabajo, profesor, ¿sí? Y como usted es hora cátedra, ¿acuerdan? El cuadro que veíamos de hora cátedra, pues entonces sencillamente uno como que dice, hágale. Bienvenido a la millennial, a los millennials.
tenemos una crisis de fundamentación académica. Los muchachos, muchos les gusta mucho el Rincón del Vago, Wikipedia, y pues con lo que le decía yo, que el presidente pues también copia a cualquier lado, pues está legitimando ese tipo de prácticas. Pues sí, la última pregunta con relación a la Alianza del Pacífico, y es lo siguiente: Alianza del Pacífico es una cuestión política, no es tanto académica. La cuestión política era hacerle mella a UNASUR, que de por sí va en declive porque en Brasil no está un gobierno de izquierda, porque la situación de Venezuela, porque en Ecuador sacaron al expresidente, ¿me recordás? Correa, y el que él dejó pues le hizo la jugada, y ahora va a hacer una reforma constitucional para que ningún expresidente pueda ser presidente de nuevo. Le armó un juicio. UNASUR es una cuestión, Alianza del Pacífico es una cuestión política, da becas entre los países del Pacífico, da becas. Gracias. Pues pasemos ahora a las preguntas aquí en la sala. ¿Hay voluntarios? ¿Preguntas? El doctor aquí, por favor. Entonces, si dan vamos a hacer uno y uno, ¿no? Uno de este lado y otro. Entonces, nombre y empezamos. Empieza, doctor. Sí, soy Juan Úrsul, del doctorado en Administración. Me interesa mucho conocer ante quién rinden cuentas las instituciones públicas de educación superior, ante qué instancias de gobierno tienen que rendir cuentas. Gracias. Siguiente pregunta, allá atrás. Buenas tardes, Ana Solano, de Trabajo Social. Yo quiero tener algún dato sobre las universidades interculturales y su impacto que han tenido dentro de las poblaciones indígenas y fuera de las poblaciones indígenas. Gracias. Siguiente pregunta. Gracias, Juan Manuel Vadillo, estudiante del MACDE, del Instituto Politécnico Nacional. Hace rato platicábamos con el doctor Alexander precisamente del movimiento armado, sin demeritar la gravedad del movimiento armado en Colombia. Hablábamos de cómo ha desplazado a otros problemas que tiene Colombia y que no se contemplan, como es la corrupción, como es la pobreza, la inequidad, entre otras cosas. La pregunta es, ¿sería la educación uno de esos problemas graves que son opacados por los acontecimientos armados? Siguiente pregunta, de este lado. ¿Qué pasó? Todos levantaron la mano. Y ahora ya no están, ¿dónde están? Gracias. Buenas tardes. Primero felicitar a los ponentes por la presentación. Mi nombre es Alejandro Gaviria, soy estudiante de MACDE, también del Instituto Politécnico Nacional. Y bueno, dos cuestiones puntuales. Número uno, si tienen conocimiento sobre los porcentajes en los créditos del ICETEX, que como ven ustedes dicen, pues llevan a que las personas paguen en vida y en vida póstuma también. Bueno, y que llevan a estudiantes como yo y muchos otros a estudiar por fuera de Colombia. Y número dos, si de pronto se puede plantear algún escenario después de lo que viene en torno a las marchas, dado que pues, en diciembre del año pasado el gobierno, que para bien o para mal pues tenemos en este momento, sugirió y planteó 4.5 billones de pesos en los siguientes 4 años, pero pues evidentemente pues, por algo van a volver a salir a marchar. Entonces, muchas gracias. Una más. Hola, buenas tardes. Soy Carlos Aguilar, soy estudiante de la maestría en investigación educativa del CIMESTAB y tengo igual dos preguntas muy puntuales. ¿Cuál es la agenda de cooperación internacional que tienen las universidades públicas? Por ejemplo, tiene el programa de Alianza del Pacífico, que contempla becas para estudiantes, pero también docentes.
Si nos pudiera dar un ejemplo de esto, abordar. Y la otra es también, ¿de qué manera las universidades extranjeras han aprovechado la oferta de educación a distancia para ofrecer maestrías y doctorados, y en qué medida pues estos son aprovechados o son comprados por los estudiantes colombianos? Gracias. Bien. Muchas gracias. La verdad, estas preguntas cada vez lo ponen a uno en un lugar de reflexión aún más a fondo. No sé si podamos dar respuesta con precisión. Si de pronto hay alguna que quede por ahí, con mucho gusto en nuestros correos, podríamos nosotros seguir en comunicación, ¿sí? Y seguir hablando, porque la verdad nos están planteando problemas muy complejos y que de pronto una respuesta simple podría ser muy ambigua, ¿sí? Doctor Juan, hasta aquí en fin de cuentas, el Ministerio de Educación con sus entidades, lo que mostramos, el CNA, el CESU, ¿sí? El CONACET, ahí presentan la información, tienen que subir la formación al SNIES, y con base a eso el CNA envía pares académicos para durante periodos ir validando los registros calificados de acuerdo a unos criterios de calidad, ¿sí? Cada 4 años, y tienen que estarse renovando. Y los que quieran hacer acreditación de alta calidad, pues deben cumplir una serie de requisitos frente a eso. Frente a la Universidad de Intercultural, se la voy a dejar al profesor Alexander. ¿Sí? Es un tema muy interesante, muy importante, una necesidad, apenas estamos trabajando en ese punto. Solamente porque Alexander profundice, no se quería reconocer, se vino a reconocer hace poco, como universidad. Venía funcionando, pero como universidad. Sí hay que decir, y de pronto para que la doctora Mario no nos vaya a agarrote que le quedamos en deuda, sí hay unas políticas de acciones afirmativas en las universidades para comunidades indígenas, comunidades afro y población que ha sido afectada por el conflicto armado, ¿sí? Entonces, pero frente a la idea del conflicto armado, el desplazamiento, sí tenemos un problema serio. Hemos tenido un problema serio hace 50 años con varios movimientos guerrilleros. El más conocido, pues, me imagino que en el mundial es las FARC. Pero yo quisiera decir, el conflicto armado, la guerrilla, por decirlo así, la guerrilla es un problema muy serio que tenemos, pero no es el problema de Colombia. ¿Qué quiero decir con esto? Lógicamente afecta las dinámicas sociales de educación superior. Pero cuando se desmovilizó las FARC, empezó a aparecer Obredech, empezó a aparecer una serie de cantidades de problemas donde líderes políticos, compra de elecciones, de los que ganaron, de los que perdieron, porque Obredech la jugó de maravilla, porque financió a los dos lados. Siempre ganaba, ¿sí? Aunque hoy el que perdió le echa la culpa al que ganó en el momento a Santos, Zuluaga le echa la culpa a Santos le echa la culpa a Zuluaga. Bueno, no se miren porque cada uno tiene su pedacito. Sí, hay unas situaciones de enemigos comunes para poder desviar la atención. Y lógicamente sentimos inmensa tristeza porque este año se han vuelto a incrementar. Hasta el año pasado en el hospital militar había 0 militares heridos en combate. En lo que llevamos de este gobierno, la cifra va en aumento. Ya tenemos lo que decía el doctor Alexander, candidatos asesinados, tomas de poblaciones, policías asesinados. Nuevamente la palabra secuestro, la palabra falsos positivos empieza otra vez a ser presente, y siempre es echarle la culpa a los estudiantes o a los que estamos generando algún tipo de reflexión. Es una forma de desviar, ¿no? La guerrilla es un problema. Iván Márquez, Santrich, son unos problemas serios que tenemos, no podemos negarlo, pero creo que tenemos otros problemas serios en ese lado. El porcentaje del ICT te lo debo, no quiero, pero sé que es alto.
Sí, lo tenés, la zona lo tiene. Y yo sí creo que frente a eso, más que saber cuál es el escenario, en Colombia el ministro de Defensa quiere regular la protesta social. Es decir, quiere haber un decreto que regule la protesta social. Es decir, hay que pedirle permiso al Estado para decirle, señor Estado, queremos salir a la calle a protestar contra ustedes. Sí, ante eso pues está lo de la autonomía universitaria también, ¿no? Que está en vilo. La universidad interculturales, hay una dinámica en Colombia no solamente a nivel universitario, sino a la educación básica y media, y es que se autodeterminan los indígenas, ¿ya? De hecho, en la política o la ley lo que dice es que hay que transferirle recursos. En la educación media y básica, primaria, quien elige los docentes son ellos. De hecho, se debe dar su lengua, ¿no? Indígena. Ellos hablan de bilingüismo, pero es el castellano y su lengua natal. Cuando hablamos de universidad intercultural, la que conozco la indígena, y ellos crean los programas, son autónomos en eso. El Estado lo único que hace es transferir los recursos. Lo es reciente que lo reconozcan por esas acciones afirmativas que ya estaban. En las universidades públicas había un cupo o unos cupos para los indígenas, todavía sigue estando así. Hay unos cupos para el afrodescendiente, porque pues de donde venimos nosotros, que es Cali, pues quien ha ido a Cali se ha dado cuenta que es la mayor ciudad después de, o la tercera en Sudamérica con afrodescendientes, ¿ya? De esos datos se los podría dar de la cuestión de la universidad intercultural por ahora en Colombia, pero es algo que apenas está haciendo énfasis. Yo aquí ya lo he escuchado en los cursos anteriores. Aquí tiene una mayor trayectoria lo de las universidades interculturales y pues las problemáticas se comparten, ¿no? Planes y programas, cuáles son el currículo, cómo el Estado interviene ahí. Eso sería más o menos lo que te puedo decir de la universidad intercultural. En cuanto a los créditos del ICETEX, cuando eres de extracto 1 y 2 es el IPC. 3 y 4 IPC más 9 puntos. O sea, son créditos altos. Los llaman becas a la demanda. Pero eso de becas no tiene nada. De hecho, este gobierno tiene un proyecto, o tiene, de volverlo un banco. Una pregunta que hubo ahora de las sedes, los bancos prestan para la educación superior, Bancolombia, Banco de Bogotá, pero los intereses son mucho más altos del ICETEX, ¿ya? Pero sí es bajo esa determinación, extracto 1 y 2, y si eres desmovilizado tienes una preferencia, si has sido afectado por el conflicto armado tienes una diferencia. En educación superior, acabo de recordar, hay una cantidad de municipios en Colombia que fueron, por norma, les dan unas excepciones por haber sido afectados directamente por el conflicto armado. Entonces, si eres de esos municipios, tienes otras dádivas ahí. El conflicto armado ronda toda la dinámica en Colombia. ¿Cómo ha desplazado a otros problemas el conflicto? Pues ya lo decía el profesor Palta, y ahora se volvió con lo de las marchas, con los estudiantes se vuelve a hablar de la infiltración de los subversivos en las marchas y en el movimiento estudiantil, y eso sigue deslegitimando pues el proceso del movimiento estudiantil. Allá plantear escenarios después de las marchas, pues yo lo que pienso es que viene un paro de nuevo, porque quien no quiere hacer la transferencia de los dinero ahora no es ni el presidente, porque ya no manda él, ustedes saben, ¿no? Es el elegido por Álvaro Uribe, es el ministro de Hacienda, el secretario de Hacienda en términos aquí, pero él es el que no ha querido, porque dice que es una cuestión política, porque vienen las elecciones, ya, no sé qué tanto tendrá de eso. Pero lo que sí yo creo, bajo la dinámica que está ahora, es un paro nacional de nuevo, de la educación superior total, es decir, SENA y las 32 universidades públicas, y se están sumando
Ya había mencionado el sector privado, pues el sector privado no parará totalmente, pero sí apoyará en marchas y otros eventos. ¿Cuál es la agenda de cooperación internacional y becas de docentes? Pues es que eso es una agenda que se ha ido desarrollando poco a poco, que pertenecer a la OCDE pues implica desarrollar, profundizar la agenda, es decir, tú me subvencionas unos estudiantes, yo te subvenciono otros, pero el problema es quién quiere ir a Colombia, ¿no? Bajo estos términos en los que están. O sea, usted en la Universidad del Valle del Capucho echándose el discurso y escucha la papabomba. A mí me sacaron corriendo a bala los policías, porque la autonomía universitaria no. Y no quiero decir que era capucho ni beligerante nada, pero sí, yo tuve un compañero que estaba en una plazoleta y dijo, el que nada debe, nada teme, y allá lo guardaron 8 días. Hay que correr, esa es la dinámica. Entonces, hay que mirar a ver cómo se va a desarrollar la cuestión después del 10 de octubre y esperemos que el movimiento estudiantil sea firme como ha sido desde el 2011-12 que comenzó, y sea firme como lo mostraron hace prácticamente un año. Estoy haciendo un asalto aquí porque quería compartir con mis colegas. A mí me tocó llegar a Bogotá el día de la marcha del besotón de la MANE. Los éxitos del movimiento estudiantil se dan, y a ver si están de acuerdo ustedes, en la capacidad y creatividad que tengan los distintos movimientos. Ya estoy, ¿no? Que tengan los distintos movimientos para romper esa imagen que el gobierno trata de construir de ellos, ¿no? Estos estigmas. Entonces, importantísima la participación de grupos musicales súper famosos, ¿no? Miembros de Calle 13, importantísimo el papel se habló poco de ASCUN, la Asociación de Rectores, de la Asociación Colombiana de Universidades, en donde en el movimiento de la MANE y el del año pasado, los rectores de públicas y privadas apoyaron a los estudiantes. Entonces, la satanización del movimiento estudiantil no fue tan fácil y por eso tuvieron mucho éxito. Y luego tuvieron un debate público contra la viceministra. Aquí estuvo Chan, ¿no? Que salieron en la televisión debatiendo con la ministra, y era impresionante, la vapulearon en la televisión, la vapulearon bien con argumentos. Entonces, lo que quiero resaltar de esta parte es que sí hay un impacto de la lucha armada que los estudiantes son muy conscientes de que tienen que romper con creatividad y con acciones. Y en eso ha sido, y por eso invitamos al Chan a que viniera aquí en el curso pasado, muy creativos y muy eficaces para lograr romper eso, ¿no? Y para lograr desmarcarse de los grupos armados y plantear sus demandas y tener éxito y poder ganar. Ellos detuvieron, entre otras cosas, con la Ley 30, las universidades con fines de lucro, ¿sí? Entonces, estoy tratando de complementar, porque esto lo saben ustedes mejor, pero me tocó verlo y vivirlo y fue una cosa muy impresionante en las calles de Bogotá. Perdón por el asalto a su presentación. Excelente, gracias por el complemento. Lo reponemos de este asalto. Entonces, miren, fuimos a ver las preguntas que tenemos por nuestro canal de YouTube. Creo que con esta últimas intervenciones contestan la mayoría de las preguntas, así que simplemente les plantearé. Bueno, también nos llegó una desde Colombia, pero desde aquí, ¿no? Entonces, desde la sede yo pensé que había venido desde allá, pero por aquí. Bien.
¿Por qué plantear una reforma constitucional y no la creación de un ente como una superintendencia que vigile el funcionamiento y la calidad de las instituciones universitarias, así como fue planteado para el caso de las universidades chilenas? ¿A dónde iría esta reforma constitucional que se está planteando? O sea, eso viene desde allá, desde su... ¿Le convendría a un extranjero irse a estudiar alguna maestría o doctorado con ustedes, a Colombia? Ese es de la UAP. Aragón no se pudo conectar porque está tomado sus instalaciones, todo lo están haciendo a través del canal de YouTube. Rescato 2 preguntas, había más, pero bueno, sobre todo los felicitan, les agradecen su presentación. Que si hay un reciente tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Colombia y que si eso afectará la vida institucional de las universidades. Y si la deserción que reportan ustedes de los estudiantes solamente es una cuestión económica. Y felicidades. Un estudio de hace 3 años, más o menos, 4 años, si no estoy mal, decía que el 80% de los estudiantes que desertan de la universidad en Colombia no es tanto, hay un factor económico sí fuerte, pero es emocional. Porque muchas veces nos hemos quedado en alimentar la cabeza, pero no el corazón. Y creo que la integralidad es esa fraccionamiento del ser humano tampoco ayuda mucho, sobre todo porque la universidad es un cambio del colegio a la universidad, muchas veces un cambio brusco, que los muchachos en el colegio vienen normatizados con el uniforme, los horarios, el profesor está encima, y llegan a la universidad que tiene una autonomía, organiza su horario, entonces si no lo llevan a la lista, él cree que está haciendo mucho. Entonces, emocionalmente también hay unas afectaciones. Entonces, el factor económico, lógicamente, es relevante, ¿sí? Sobre todo con las situaciones del ICETES. A nivel de la reforma, yo no sabría si... Yo creo que en la Constitución tendría que estar que la educación tiene que dejar de ser un servicio y convertirse en un derecho fundamental, ¿sí? Y mientras que eso no esté, la inequidad cada día va a ser más problemática. Un chiste final, por favor. Una senadora de la República, muy importante, del partido de gobierno, salió con esta afirmación: hacer un doctorado, trabajar al lado del expresidente Uribe, es como hacer varios doctorados. Esa es la visión, entonces si eso es así, si ese es el nivel de idealización que te tiene de este señor, ¿sí? Del innombrable, como lo decimos nosotros. Sencillamente, pues los partidos políticos se convierten en religiones y eso afecta un poco la dinámica a la hora de construir políticas públicas de educación. Porque si es el partido que está gobernando, que tiene la influencia, pero lógicamente, y como los estudiantes le han desenmascarado muchas cuestiones, pues sencillamente él no va a querer apoyar ese tipo de procesos, ¿sí? Bueno, no olvidemos que teníamos nuestro presidente del Congreso, era un bachiller y hacía un tipo de jugadas que el jefe le mandaba para poder opacar la oposición, la jugadita. Sí, comparto lo que presenta el doctor Palta. Definitivamente tiene que haber una reforma constitucional. Si ahí no dice que es gratuita, pues abre la posibilidad. Miren, en la educación básica y media, por resolución del Estado, del departamento, se dice que el que tenga la posibilidad de pagar, tiene que dar una ayuda. Así de sencillo. Pero en las instituciones públicas, ¿qué extractos socioeconómicos llegan? 1 y 2. Porque el que tiene cómo pagar se va para el sector privado, ¿ya? Eso no es únicamente un factor económico por el que desertan los estudiantes. Miren, con Pilopaga hubo estudiantes que con esa subvención mensual mantenían la familia. Con esos 700.000 pesos mensuales, además de pagarle el semestre, mantenían la familia.
Entonces, una persona que tenga la posibilidad de entrar a la Universidad del Valle, a la Universidad Nacional, le cobran poco el semestre, pero ve a su papá enfermo sin un sistema de salud efectivo. Ve a su mamá que trabaja en la calle vendiendo tintos. O ve mucha pobreza, pues venga, yo soy una persona en productividad y puedo salir para que esto no... Son muchos factores asociados. No es solamente que tenga el cupo. O sea, aquí hemos hablado de deserción, relación, tener o no tener el cupo en la universidad, pero son otros factores que tienen que... Insisto, eso es algo sistémico. Si no hay una asistencia efectiva para que el joven o la joven esté ahí, pues va a seguir sucediendo. Son otros factores. Son otros. Miren, nos llegaron todavía por chat unas de Aragón, mejor se las paso y luego trataremos de contestarlo porque ya estamos sobre la hora. Agradecemos todavía el esfuerzo que hicieron por conectarse con nosotros. Yo simplemente les quiero agradecer, ha sido realmente muy provechosa su sesión, las preguntas lo han planteado y pues de nuevo mi agradecimiento y sobre todo reconocer el esfuerzo que han hecho ustedes por estar con nosotros directamente aquí. Se los agradecemos y pues muchas gracias y les hacemos entrega de reconocimiento por parte del programa. Alexander, gracias. Y damos por terminada nuestra sesión. Nos vemos dentro de una semana. ¿Qué sigue? Sí, muy bien, sí. Bien, nos vemos dentro de una semana para el sistema de Venezuela. Gracias.